Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, algunos de vosotros lo sabréis y otros probablemente no, pero yo me crié en un centro de rehabilitación que se llama Centro Reto, porque mi padre tuvo problemas de drogas. Entonces, os podéis imaginar todas las cosas que escuchaba, todas las historias y todos los testimonios que escuché creciendo, ¿no? Testimonios como personas pues destruidas por problemas de drogas, por el alcohol, por comportamientos sexuales que llevaban a enfermedades muy graves, cosas por el estilo, ¿no? Pero creo que creciendo, una de las historias las historias que de verdad eran más duras de todas eran las historias, más que historias, porque historias suenan a cuento, pero no eran cuentos, eran las situaciones reales en las que yo mismo me identificaba, a pesar de no haber tenido problemas de drogas, y en las que podríamos entrar cualquiera de los que estábamos aquí, porque eran personas que ya llevaban muchos años rehabilitados, pero que de repente se escuchaban cosas que habían pasado relacionadas con una falta de control en un área determinada. Por ejemplo, pues X persona ha recaído en la droga después de 10 años, ¿no? Bueno, pues eso era una de las más típicas, pero esta otra persona pues se le ha encontrado, o de repente ha aparecido borracho en tal lugar y dice que no quiere saber nada más de Dios. O esta otra persona resulta que llevaba años con un problema muy grave de pornografía y ha abandonado a su mujer y la ha dejado tirada. O esta persona llevaba ya muchos años sin tener problemas de drogas, pero ha entrado en el hospital en urgencias y está ingresado porque le ha dado un infarto por su obesidad, ¿no? Un montón de situaciones en las que el denominador común era una falta de dominio propio en un área concreta, una falta de control en un área concreta, que llevaba a unas consecuencias graves, a una destrucción total de la vida en muchas situaciones o de áreas muy importantes, o simplemente a consecuencias bastante graves, ¿no? Y yo recuerdo crecer con esto y pensar, qué triste acabar de esta forma, qué triste que de repente tú tengas un testimonio, tengas una vida cristiana y haya una cosa que de repente destruya todo eso, ¿no? Y yo me lo planteaba muchas veces, qué triste que pase algo así. La cosa es que la falta de dominio propio, y de esto vamos a hablar hoy, puede llegar a destrozar tu vida y puede tener consecuencias bastante graves, ¿no? Hoy vamos a ver cómo podemos nosotros tener dominio propio, ¿no? Porque creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos antes o después. ¿Cómo puedo tener yo más dominio propio? Creo que todos nosotros en un área o en otra nos gustaría ser capaces de ser más disciplinados. Hoy además está muy de moda, ¿no? Hábitos Atómicos, un libro muy conocido, y otros por el estilo, ¿no? De cómo crear hábitos que te ayuden a controlar tu vida y tal. Vamos a responder un poco, o vamos a ver qué nos dice Dios sobre eso, ¿no? Sobre cómo podemos tener más dominio propio. Pero primero quiero que veamos si de verdad este tema del dominio propio es algo tan importante para Dios o no. Creo que ya os sabéis la respuesta a eso. Y también vamos a ver algunas consecuencias que la Biblia menciona de distintas áreas que a todos los que estamos aquí nos pueden costar. Y antes de empezar con esto, os voy a ser completamente sincero, me hubiera encantado que mi primera predicación aquí en esta iglesia fuese una predicación súper alegre, súper motivadora, en la que todos aquí estuviésemos todo el rato partiéndonos de risa, súper contentos, que saliésemos de aquí motivadísimos y felices, ¿no? Ese tipo de todo positivo. Tampoco espero que salgamos llorando, pero la realidad es que hay varias partes de la predicación de hoy que a mí mismo me han resultado muy duras según las preparaba. Cosas en las que Dios me ha retado mucho en varias de las áreas y en las que a veces he tenido que parar de escribir y decir, Señor, no sé si debería decir yo esto tan alto delante de la gente, ¿no? Así que la base de esta predicación no es necesariamente siempre mi testimonio, puede ser mejor o peor en algunas áreas. Pero me encantaría que en esta predicación todos juntos pongamos esos retos, esas cosas que el Señor va a remover, esas incomodidades que el Señor va a remover probablemente en nuestro corazón, que las pongamos a su servicio y que nos enfrentemos a ellas. Que no hagamos de repente qué incómodo, voy a coger el móvil. Qué incómodo, voy a pensar en no sé quién. Sino que intentemos enfrentarlo con Dios delante para que juntos podamos crecer en nuestra relación con Dios. Y eso sería, creo, el mejor objetivo, ¿no? Para esta predicación.
Entonces, vamos a empezar por el primer punto. Y lo primero sería, el dominio propio es una cosa innegociable. Es algo innegociable. Eso sería como un poco el primer punto, ¿no? Es decir, tener dominio propio o tener templanza, como también se conoce en este sentido en Gálatas 5, es algo intrínseco, dice la Biblia, al carácter del cristiano, ¿no? Tenemos el pasaje de los frutos del Espíritu, en el que ahora mismo no lo vamos a leer porque llevamos haciendo una serie muy larga y más o menos lo conocemos, ¿no? Todos los frutos del Espíritu, y en el que se concluye un poco que de acercarnos a Dios, de tener una cercanía con el Espíritu Santo, va a surgir el dominio propio. Por lo tanto, vale, pues una cercanía con el Espíritu Santo implica dominio propio. Es parte de nuestro carácter como cristianos. Pero quería ver un par de versículos más simplemente para que espera, que no lo tengo encendido. Para que lo leamos y veamos que es algo un poco recurrente, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice 2 de Timoteo. Es decir, el espíritu que Dios nos ha dado, una de las esencias del espíritu que Dios nos ha dado, que todos tenemos en nosotros, es el dominio propio. En 1 Corintios dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿no? Una enseñanza bastante buena sobre el carácter cristiano, y aparece una vez más el dominio propio como base de quiénes somos. Cuando habla de los líderes en la iglesia, que aunque no todos vamos a ser pastores, pero tendremos un área de responsabilidad u otra, o en nuestro hogar, se habla de, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Una vez más, hablando de los líderes, se menciona otra vez más como parte de su carácter intrínseco el dominio propio, el ser dueño de uno mismo, ¿no? Así que pensaba en cómo poner un ejemplo, una ilustración de esto, aunque creo que se entiende, pero acaban de empezar las Olimpiadas. Y no sé cuántos de vosotros seguís un poco las Olimpiadas, qué deportes os gustan o no. Pero uno que a mí me encanta es la gimnasia artística. Y no sé si alguno de vosotros conoce a esta persona o ha visto algo de ella, pero es como la gimnasta más laureada de la historia prácticamente. Y me gustaría que viésemos un vídeo, a ver si funciona, sobre ella. Para que veáis un poco lo que hace, para los que no la conozcan, ¿vale? Dice en el audio, y no lo había escuchado, pero dice, parece que no se ha saltado nunca un día en el gimnasio. Fijaos las cosas que hace esta. Yo tampoco entiendo muy bien lo difícil que es eso, porque nunca lo he intentado siquiera. Pero fijaos la barbaridad, ¿no? de las cosas que está haciendo como acróbata. Gracias, Roberto. ¿Por qué os pongo esto? Para poner algo un poco visual y que veáis. Esta es una persona que está en la élite, en la cima de lo que es la gimnasia artística, en este caso de su disciplina, ¿no? Entonces, quería preguntaros una cosa. ¿Cuántos de aquí, vamos a intentar hacer una especie de porra, a ver, cuántas horas creéis que dedica a la semana a entrenar esta persona? 8 horas. 70 horas. 40. 100. Bueno, una media de unas 40 horas más o menos, entre 36 y 40, pero yo creo que probablemente sean incluso más. ¿Cuántos años creéis que lleva esta persona haciendo su deporte? Pues desde los 4, unos 20 años lleva aproximadamente, entrenando semanalmente unas 40 horas. Más hora arriba, hora abajo, ¿vale? Aparte de esto, la alimentación que tiene que seguir. Cuando se va de vacaciones, porque he visto algunas de las entrevistas que le hacen, no puede estar todo el día haciendo volteretas, porque claro, si se lesiona, pues entonces hay muchas cosas que no puede hacerlas. No puede salir de fiesta, porque claro, si bebe, pues entonces eso le afecta al rendimiento. Un millón de cosas que no puede hacer. Su vida entera está, o su disciplina en este caso, quien ella es como atleta, el hecho de ser atleta, está supeditada, en este caso, a la disciplina, ¿no? A una disciplina, una rigurosa disciplina constante que tiene que conseguir. Y no puede ser atleta si no hace eso. Si eso no forma parte de su carácter, nunca va a llegar ahí. Con cualquier disciplina deportiva pasaría eso, con la música pasa eso, sobre todo en la élite y con tantas otras cosas, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo mismo que pasa con el dominio propio en la vida de un cristiano. El carácter de un cristiano, en esencia, debe tener
dominio propio. O sea, creo que lo he explicado un poco raro. El carácter de un cristiano debe reflejar dominio propio porque es la esencia de quién un cristiano es según Dios. El hecho de tener el Espíritu Santo debe de fluir de forma natural el dominio propio. Qué fácil es decirlo, pero no es tan fácil de ver en nuestra vida, ¿no? Pero por decírtelo de una manera un poco diferente, a Dios sí que le importa el hecho de que tú te emborraches. A Dios sí que le importa el hecho de que veas pornografía. Le importa el hecho de que explotes con tu pareja en ira, que te enfades, que des golpes. Le importa que no hagas un buen uso de tu tiempo. A Dios sí le importa que te des atracones de comida sin control. A Dios sí le importa lo que sale de tu boca, a quién criticas, de quién hablas, las palabras que salen de tu boca, palabrotas o cualquier cosa que salga de tu boca. A Dios sí le importan esas áreas porque Dios te ha dado un Espíritu Santo y como carácter de su hijo que eres, o sea, como parte de tu carácter, como hijo suyo que eres, debe de estar presente el dominio propio en todas esas áreas. ¿Se entiende? Esta sería la primera parte, ¿no? El segundo punto, o antes de pasar al segundo punto, creo que al final un poco la clave de esto es el hecho de, creo que si saliésemos de aquí pensando, vale, no podemos seguir con medias tintas, no podemos seguir justificando a nosotros mismos un montón de comportamientos pensando, si seguro que Dios me perdona y no le importa, no es tan importante. Que dejemos de vivir a medias tintas en muchas de esas áreas que el Señor igual está trayendo a nuestra mente o a nuestro corazón ahora, porque a Dios sí que le importa, es un área que sí le importa, mucho además. Entonces, si todavía no es suficiente el hecho de ver que el dominio propio es importante como parte de tu carácter como cristiano, ¿no? Para que le des la importancia que tiene, el segundo punto que vamos a ver está relacionado con que la falta de dominio propio tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. Y la Biblia dedica bastante tiempo a hablar de ellas, pero prácticas, en plan muy prácticas, lo vamos a ver ahora. Hay consecuencias reales a la falta de dominio propio en las áreas que muchos de nosotros tenemos en mente ahora mismo, porque creo que el Espíritu Santo suele mover estas cosas, conmigo lo ha hecho al menos. Es decir, como tantas otras cosas que Dios nos dice que hagamos, los principales beneficiarios somos nosotros. Dios nos dice que tengamos dominio propio, porque si no lo tenemos, va a haber consecuencias y las vamos a vivir en nuestra vida. Entonces quiero que repasemos algunos de los versículos que hablan sobre distintos temas en los que probablemente nos cueste tener dominio propio, pero las consecuencias que podemos vivir en nuestra vida si no lo tenemos. Por ejemplo, Proverbios. En el área del control de la lengua, de Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su vida, y el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es decir, cada vez que criticas o no controlas tus palabras, pones en peligro tu vida y te ganas verdaderas angustias y ansiedad. Por falta de control de la ira, podéis leer un poquito estos versículos, ¿no? Pero el que es impaciente de espíritu enaltece necedad. Cada vez que gritas a tu mujer o a tu marido o das golpes o insultas a alguien o pierdes la paciencia con un espíritu enfadado, te haces necio y no tienes la aprobación de Dios. Con respecto a los deseos sexuales, más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cada vez que deseas en tu mente a alguien que no es tu esposo o tu esposa, o cada vez que ves pornografía, tu alma es corrompida y te acercas a la vergüenza y a heridas graves. Dañas tu propio cuerpo a niveles que probablemente solamente Dios entienda. Con los deseos y la avaricia, cada vez que codicias o envidias riquezas, te pones una trampa a ti mismo y te llevas a la destrucción. Con el comportamiento personal, el mundo interior, el uso del tiempo, podéis leer esos versículos. Cada minuto que vives sin prestar atención al control de tu cuerpo y de tus pensamientos y mente es un minuto vivido sin defensas, tiempo expuesto a cualquier ataque que te lancen o que lancen contra ti. Y además practicas la idolatría porque todas esas cosas las estás poniendo por delante de Dios. Con las bebidas alcohólicas, cada vez que te emborrachas, te equivocas y no eres sabio. Te conviertes en alguien que no expresa sabiduría. Glotonería, cada vez que no controlas lo que ingieres, llevas poco a poco tu vida a la perdición. Hay consecuencias prácticas y Dios se ha encargado de que las sepamos antes de que pasen. Hay consecuencias reales y estos son una selección. Hay muchas más.
Y podríamos profundizar muchas más en muchas de ellas. Y es posible que tú hayas visto ya a día de hoy muchas de esas consecuencias en tu propia vida. Yo las he visto. Hay varias de estas áreas en las que yo, evidentemente, tengo falta de dominio propio y he visto consecuencias de esas y otras. Por lo tanto, no es una tontería. Y soy bastante consciente, soy muy consciente de que leer algunas de estas cosas y enfrentarse a ellas asusta un poco y es un poco duro. Pero es mejor no vivir en la ignorancia, o sea, saberlas y poder cambiarlas juntos y poder pedir perdón a Dios y poder crecer en nuestra relación con Dios que ignorarlas y quedarnos como estábamos, ¿no? Eso, al menos es lo que pienso y un poco el objetivo de la predicación. Pero claro, entonces, vale, ya sabemos que el dominio propio es algo esencial en el carácter cristiano, pero ojalá lo tuviésemos más a menudo, pero nos cuesta. Sabemos que hay consecuencias, ¿vale? Queremos dejar esos comportamientos, pero ¿cómo lo hacemos? Porque es que no es tan fácil, no es tan sencillo, no es de un día para otro. Entonces, ¿cómo podemos cultivar y cómo podemos tener dominio propio? Más dominio propio. Déjame ver esto, vale. Vamos entonces a este tercer punto, ¿no? Y básicamente en el proceso de tener dominio propio hay dos elementos clave. El más importante y el más evidente es que Dios es quien hace el trabajo, como hemos visto en los frutos del Espíritu, pero al mismo tiempo Él pide un esfuerzo de tu parte. Digamos que tú colaboras o algo así. Es decir, no solo es Dios quien genera el fruto, sino que tú también tienes una parte que hacer, tú tienes un trabajo que hacer en ese proceso. Y cuando estaba haciendo el estudio de esto, surgió, evidentemente, la lista de frutos del Espíritu, ¿no? Tenemos aquí la lista de frutos del Espíritu. Esto lo sabemos todos, ya los hemos visto todos en la serie: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En esencia, en el pasaje de Gálatas, lo que nosotros tenemos es la idea de que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu. Y cuanto más nos llenemos del Espíritu, de forma natural y sin que nosotros hagamos nada más, van a surgir los frutos del Espíritu, entre ellos el dominio propio. De forma que nosotros no tenemos nada que hacer aparte de cultivar nuestra relación con Dios. Lo demás va a surgir solo. Entonces el dominio propio va a surgir solo. Sin embargo, mientras estudiaba este pasaje, surgió otra lista que igual se le da un poco menos de importancia, pero está muy relacionada, y es las virtudes o disciplinas, voy a llamarlas del Espíritu, que están en 2 de Pedro. Entonces me gustaría que vayamos juntos a 2 de Pedro un momento. 2 de Pedro, capítulo 1. Os lo voy a poner aquí también, por si alguien lo quiere leer ahí. Vale. Si lo quiere leer alguien. Ana, ¿lo tienes? ¿Quieres leerlo? Sí. El versículo 5, perdón. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Gracias. Entonces, estudiando un poco este pasaje, hay dos palabras que son clave. O sea, aparte de la lista, ¿no? Pero con toda diligencia y añadid. En este pasaje, el énfasis esencial es que, más bien en el libro de 2 de Pedro, nosotros podemos alimentar las obras de la carne haciendo cosas que son de la carne, o podemos hacer obras del Espíritu para alimentar el Espíritu. Y aquí dice que con toda diligencia añadamos esta serie de virtudes. Es decir, requiere una intencionalidad y un esfuerzo por nuestra parte añadir estas cosas que menciona la lista. Entonces, estas son los frutos del Espíritu y estas son las virtudes. Entonces, según lo estaba leyendo, me empecé a dar cuenta que había varias que estaban en las dos listas. Y las puse así más o menos. Tampoco hice, os voy a ser sincero, un estudio hiperintensivo de cada palabra para ponerlas cada una justo donde es. Igual algunas no están del todo relacionadas, pero algunas evidentes. El amor es un fruto del Espíritu, pero también es una virtud que hay que desarrollar con disciplina. Quizá el afecto fraternal entra un poco ahí también. La paciencia está bastante relacionada con la perseverancia. No es lo mismo, pero tiene mucha relación. Hay una base muy grande de paciencia en la perseverancia. La fe es un fruto del Espíritu, pero también es una virtud.
La templanza o dominio propio es un fruto del Espíritu, pero también es una virtud que hay que desarrollar. Y luego benignidad, bondad, mansedumbre, que hablan de un carácter, me recordaban un poco a piedad, virtud moral, afecto fraternal, tienen ciertas cosas. Y vi que unas que no estaban, parecía ser gozo y paz y conocimiento, como que no estaban relacionadas. Parece que conocimiento es más una virtud, al final, para conocer no llega ahí infusionado el conocimiento, sino, ¿infusionado? Bueno, no llega infusionado el conocimiento. No llega porque sí, pero requiere un esfuerzo, y el gozo y la paz, pues no sé, creo que Dios también aporta un poco estas cosas y se ven otros pasajes, pero también hay una parte que, bueno, o sea, que como que nos podemos esforzar, quiero decir que se ven otros pasajes, pero que Dios da una gran parte de gozo y paz. ¿Qué quiero decir con esto? Yo decía, pero ¿cómo puede ser que Dios nos lo dé, pero al mismo tiempo nosotros nos lo tengamos que trabajar? Igual tú te has encontrado en algún momento con este dilema, ¿no? Si Dios quiere darme dominio propio, pues que me lo dé Él. Claro, si Dios no quiere que yo tenga estos comportamientos, pues nada, que Él lo cambie. Si Él no quiere que peque, pues que me lo dé. No me lo tiene que dar, no es un fruto del Espíritu, pues que me lo dé. Yo me quedo aquí y ya que me lo dé. Pero claro, no es eso es la mitad de la historia, es la mitad de la enseñanza bíblica sobre este tema. Porque igual que la lista de los frutos del Espíritu es importante, la de las virtudes también lo es. Y el dominio propio está en ambas. Entonces yo pensaba, ¿cómo se relaciona esto? Pensaba, investigaba y le daba así vueltas. Y me salieron unos reels. Yo, que parte de mi falta de dominio propio es utilizar mi tiempo malamente en las redes sociales. Ahí, ya tenéis una, que seguro que estáis buscando, una lista. No, es broma. Uno de los reels que me han salido en varios momentos, porque es como que están un poco de moda, es unos padres que les cobran alquiler a sus hijos, pero no a sus hijos como tú piensas, como aquí en España, que tus hijos tienen 35 años. No, a niños pequeños, niños de 4 años, o de 11, no sé, una franja de edad. Entonces, les cobran un dinero por ciertas cosas. Pues, por ejemplo, les cobran $1 al mes por alquiler, $1 por comida y $1 por, yo qué sé, por otra cosa. Pero les dan una paga de 5 euros a la semana. Y entonces la idea es que estos niños aprendan a gestionar su dinero. Entonces, a final de mes les cobran los alquileres y ellos tienen que gestionar el resto de su dinero y no sé qué, ¿no? Bueno, una cosa de estas. Entonces yo pensaba, en parte esto se parece un poco a lo del dominio propio, y tenedme paciencia que espero que tenga un poco de sentido ahora. Pero ¿realmente creéis que esa gestión del dinero, del euro que el padre le da, es lo que hace que ese niño esté cuidado, tenga todas sus necesidades cubiertas y esté creciendo y tenga una vida sana y maravillosa? Realmente no. El padre o los padres son quienes aportan para este niño toda la base de esas cosas. Los padres están permitiendo incluso que el niño tenga euros para aprender a gestionar su dinero. Son los padres. No, el niño no se está pagando a sí mismo de verdad su manutención, pero los padres no dejan al niño así ya, sino que le enseñan y le ponen le exigen ciertos esfuerzos, o le animan a realizar ciertos esfuerzos para aprender un área concreta, que en este caso es pues, las finanzas. Con matices, evidentemente, pero me parecía que esto se parece un poco a esta idea, ¿no? Dios es quien pone la base de que nosotros podamos tener todos ese fruto del Espíritu. Entre ellos el dominio propio. Es Dios realmente quien nos aporta la base y es Dios quien nos da el crecimiento. Es Dios. Todo esto sale de que Dios está haciendo su obra en nosotros. Pero Dios no quiere que eso se quede así ya. Él quiere que, a pesar de que estamos en un contexto seguro de que Él está haciendo su obra en nosotros nos esforcemos y practiquemos disciplinas que nos hagan crecer en parecernos más a Él y en acercarnos más a Él cada vez. ¿Entendéis más o menos lo que quiero decir? Creo que esta es la forma. Claro, yo decía, una contradicción en la Biblia. Claro, mira, pero no, yo creo que no hay contradicciones en la Biblia, que la Biblia es infalible. Y creo que esta es la forma en la que estas dos cosas se relacionan. Dios nos da la base de los frutos del Espíritu. Dios hace la obra en nosotros, pero Dios nos pide que nosotros hagamos unos esfuerzos. Porque si no, volviendo a la ilustración del niño, pues ese niño pasaría el tiempo y sí, tendría todas sus necesidades cubiertas, pero no sabría gestionar el dinero. Entonces antes o después se daría un batacazo, porque se iría a vivir a la universidad, como nos ha pasado a muchos, y pues no tienes dinero para otra cosa que arroz. Entonces, pues no, hay que gestionar el dinero desde pronto, ¿no? Entonces, pues los padres ayudan a que este niño cometa sus errores, haga las cosas, pero que vaya creciendo y vaya generando esa disciplina y creciendo en un aspecto en concreto. Creo que es esto, al menos es como
también lo veo un poco en mi vida. Me he dado cuenta de que a lo largo de los años mucho del crecimiento que yo he tenido, y seguramente tú también lo has visto como cristiano, realmente ha dependido de Dios. Hay mucho que yo no he podido hacer. Pero he visto cómo Dios me ha forzado y me fuerza constantemente a mejorar en distintas áreas en las que en realidad quien me está dando el crecimiento es Él. Entonces me gustaría, ya casi terminando, ver 2 pasos para aumentar tu dominio propio, que para mí se derivan un poco de esto, ¿no? En primer lugar, cultivar tu relación con Dios. Creo que eso es lo más importante, porque si el dominio propio es un fruto del Espíritu, igual que todos los otros frutos del Espíritu, si cultivamos nuestra relación con Dios y nos acercamos a Él, el fruto va a surgir de forma natural. Eso es lo que habíamos estado hablando. Y en segundo lugar, crea pequeños hábitos y rinde cuentas, en un paso un poco más práctico, ¿no? Rendir cuentas, incluso le daría la vuelta, rendir cuentas y crear pequeños hábitos. Cuando Brian habló de la pornografía, habló bastante de esto, rendir cuentas como una cosa muy importante. Estoy completamente de acuerdo, creo que rendir cuentas, compartir tus cargas con otra persona es la clave. Y aquí la excusa es, pero ¿con quién voy a hablar yo de esto? Si es que son mis peores secretos, sea cuales sean, o mis peores partes, ¿no? ¿Con quién voy a hablar? Seguro que se lo cuento y se lo va a contar a otro. Triste que eso sea así en la iglesia, en primer lugar. Pero para cambiarlo, creo que lo mejor que podemos hacer es que tú te conviertas en la persona con la que te gustaría poder hablar. Conviértete tú en esa persona y ora para que Dios ponga a otra persona que esté haciendo lo mismo, que se esté convirtiendo en alguien que hacer eso. Y Dios va a responder. Dios te va a responder esa oración. Yo lo he visto en mi vida, que Dios siempre va a levantar a alguien, un compañero, alguien más maduro que tú en algún área, o un compañero que te pueda ayudar. Y luego crea pequeños hábitos, y esto creo que es práctico, esto es algo que cada uno puede saber mejor, pero no grandes hábitos, si te cuesta la dieta, como a mí, pues no te cojas y de un día para otro de repente solo comas fruta, porque es que no te va a servir de nada, no lo vas a poder sostener. Pero haz un cambio y quítate las galletas, yo qué sé, quítate el azúcar, no lo sé, no soy dietista, pero mi mujer sabe más de eso. Bueno, da igual, lo que quiero decir es haz pequeños hábitos y ve añadiéndolos y entonces haz cambios prácticos. Pero no pienses ni por un segundo que tu cambio va a venir por los cambios prácticos. Por esos hábitos no va a venir de ahí, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu de Dios. Y solamente en una buena relación con Dios vas a conseguir hacer un cambio interno real, en tu espíritu. No solo cambiar un hábito. Creo que hay gente que no tiene a Dios, es capaz de ser muy disciplinada y cambiar hábitos en unas... Pero yo hablo de un cambio de carácter, de un cambio en quien tú eres y sobre todo de expresar tu carácter como hijo de Dios y la esencia de tu carácter como hijo de Dios. Hablo de ese cambio, no del cambio de que dejes de fumar solamente. Y por último, me gustaría que veamos esto. Bueno, antes hemos visto esta lista que da un poco de miedo de las consecuencias negativas de la falta de dominio propio. Pero ahora viene el tono positivo a todo esto. Y es que cada una de estas consecuencias negativas se puede convertir en una consecuencia positiva. Si no tienes dominio propio, te pasa esto, pero si lo tienes, mira, si te cuesta controlar la lengua, pero la controlas, te quitas verdaderas angustias y te quitas ansiedad. Si controlas tu ira, no te haces necio, te haces sabio, con un espíritu afable, bueno, y tienes la aprobación de Dios. Si controlas tus deseos sexuales, no vas a corromper tu alma, ni te vas a acercar a la vergüenza y a heridas graves, y ni vas a dañar tu cuerpo, y así con todo. Hay consecuencias buenas, pero si eso no es suficiente, dejadme que lea el resto de este versículo. A partir del 8 dice, porque si estas cosas, hablando ahora, no está hablando de los frutos, sino de esa parte de la disciplina, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que habla de que vas a tener, ¿esto funciona? Sí. De que vas a tener fruto, no vas a estar ocioso, pero vas a tener fruto, no vas a estar ciego, no caerás jamás. Y esto que a mí me ha encantado,
te va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Es decir, habéis escuchado este versículo de serán salvos pero como por fuego, que es como decir, van a ser salvos pero como que se van a medio quemar. No sé si alguno de aquí lo ha escuchado. Pues esto es todo lo contrario. A través de cultivar estas disciplinas va a ser todo lo contrario, galardones y bendición de parte de Dios cuando estemos con Él. En el cielo, pero yo creo que también aquí Dios nos empieza a bendecir en ese aspecto, ¿no? La historia el ejemplo que os contaba al inicio, y ya está, podría fácilmente haber sido la historia de mi padre. Mi padre tuvo problemas de drogas y parte de cómo fue la historia familiar podríamos haber terminado absolutamente destruidos. Y de hecho hubo etapas en las que así fue. Pero gracias a Dios, mi padre no se quedó en la derrota de esos comportamientos, sino que tomó acciones para cambiar esta situación, pero Dios le encontró. Y en ese proceso conoció al Señor. Y cuanto más se acercó a Dios, más desapareció todo lo demás. Y cuanto más se acercó a Dios y más desapareció y más decisiones tomó para cambiar esas cosas, más floreció todo. Mi madre y él se reconciliaron, conoció a mi hermano mayor, luego nací yo, juntos sirvieron a Dios en reto, pasó el tiempo, nosotros conocimos al Señor, nuestras mujeres conocieron al Señor, nuestros hijos están en ello. Y mi padre es un hombre cristiano que mucha gente respeta, que mucha gente quiere. No es un gran pastor reconocido, pero es una persona con muy buen testimonio. La diferencia, ¿no?, de cómo puede destruir tu vida la falta de dominio propio o cómo puede ensalzarte el Señor cuando tu carácter está puesto a su servicio. Que el Señor nos ayude a todos a tener esto, y me gustaría orar por vosotros. Señor, gracias porque tú eres quien nos da el fruto que quieres. Tú eres quien está terminando tu obra en nosotros. Y eso es un descanso tremendo. Pero gracias porque no nos dejas ahí, sino que nos enseñas. Y te pedimos perdón, Señor, como iglesia y como individuos. Perdónanos por tantísimos errores que cometemos al controlar tantas partes distintas de nuestro carácter o de nuestro comportamiento, Señor. Perdónanos, te pido que tú nos limpies de pecado, te pedimos que nos limpies, que nos hagas una iglesia santa y agradable a ti y que sigas haciéndonos crecer en el dominio propio para alejarnos de todas esas cosas malas, sucias o difíciles que están en nuestra vida en cuanto a estos comportamientos y poder tener todos un carácter controlado por ti y realmente que sea trabajado por ti, Señor. Gracias porque tú haces tu obra. Y gracias por mis hermanos y hermanas aquí, bendíceles y cuídales mucho. Y también los que están en el directo.